Mamá, mi esposa, los niños y mi suegra se mudan aquí. Están hacinados en su apartamento. No sirve de nada quejarse. Lo decidí todo. Sin discusión. Ethan entró en mi casa ese martes como siempre. Sin llamar al timbre como si fuera el dueño del lugar. Estaba haciendo café cuando soltó esa bomba y me impactó muchísimo. Punto ladrillos en tengo 70 años. Pasé 40 de ellos trabajando como empleada doméstica para comprar esta casa y ahora mi propio hijo me dice que otras personas van a vivir aquí sin siquiera preguntarme si estoy de acuerdo. Pero, ¿qué? Lo que no sabía era que, al hablar con tanta arrogancia, yo ya estaba calculando. Ya estaba pensando en esta vez. Rosa Gómez no se iba a quedar callada, aceptando lo que le convenía a todos, menos a mí. Yo solo me quedé allí, con la cafetera en la mano, viéndolo pasearse por mi sala como si fuera suya, como si todos esos años pasé tiempo limpiando casas ajenas para que la mía no significara nada, como si mi opinión fuera un detalle insignificante en un punto de decisión que ya había tomado sin mí. ¿Me oíste? Mamá Marta ya están empacando los niños. Leo y Chloe están emocionados porque tendrán más espacio para jugar. Y Olivia no puede estar sola. Ya no es suficiente. Está muy mayor y no podemos permitirnos una cuidadora. Aquí hay mucho espacio y vives sola en Olivia, la madre de mi nuera. Una mujer a la que apenas conocía iba a vivir ahora en mi casa, en mi santuario, en Anel, lugar donde finalmente encontré la paz, después de enviudar, después de criar 5 hijos, después de una vida de dando y dando sin recibir nada a cambio. Un extraño iba a ocupar mi habitación de invitados, el espacio que Joan había trabajado tan duro para amueblarla con mis propios ahorros. Ethan, dije, manteniendo mi voz era tranquila, aunque algo dentro de mí se estaba rompiendo. Esta es mi casa. Yo lo compré, pago la hipoteca. Se rió de mí como si hubiera dicho algo gracioso. Como si una mujer de mi edad no tuviera derecho a opinar sobre su propia vida. Esa risa dolió más que cualquier otra grito, más que cualquier insulto. Era una risa de desprecio y superioridad de alguien que cree poder decidir por sí mismo, a otros, sin consecuencias. Ay, mamá, no seas tan dramática, es temporal, hasta que encontremos algo más grande. Además, tener compañía te hará bien. A tu edad, no deberías vivir solo. ¿Qué pasa si te pasa algo y nadie se entera? A mi edad, ahí estaba, otra vez, esa frase que usaban mis hijos cuando querían manipularme, como si cumplir 70 años me había vuelto incompetente, como si mi experiencia de vida no valiera nada comparada con las decisiones apresuradas de un hombre de 40 años que ni siquiera podía proporcionar un hogar decente a su propia familia, como si no lo hubiera demostrado durante 7 décadas, que supe cuidarme perfectamente. La verdad es que estaba mejor viviendo sola que cuando estaba casada. Podía ver mis programas favoritos sin que nadie cambiara la canal. Podía cocinar lo que quisiera. Podía invitar a mis amigos cuando quisiera. Había aprendido a usar tenía mi teléfono inteligente. Tenía mi grupo de WhatsApp con las vecinas. Salía a caminar por el parque todas las mañanas. No, necesito que alguien me cuide. ¿Cuándo planeas traerlos? Pregunté. Y él no se dio cuenta, un tono diferente en mi voz. No se dio cuenta de que ya no era la misma mujer sumisa de antes. Eston, el sábado, Marta, ya tiene todo listo. Los niños usarán tu cuarto de costura. Y a ver, te va a encantar tener. Olivia se quedará en la habitación de invitados. Y por ahora, dormiremos en la sala hasta que nos instalemos. Por ahora. Qué mentira tan obvia. Conocí a Marta lo suficiente como para saber que una vez que ella sí entraba aquí, nunca se iría. Conocía a Ethan lo suficiente como para saber que sus soluciones temporales se convertían en permanentes. Sea regas que tuve que soportar en silencio. Lo había visto hacer lo mismo con su hermana mayor, cuando necesitaba un lugar para mí. Quedé unos días y terminé viviendo allí 2 años. Mi cuarto de costura, ese ese espacio que había convertido en mi santuario personal, donde tenía
mi máquina de coser, mis telas, mis proyectos, donde me refugié cuando necesitaba paz. Ahora iba a ser el dormitorio de 2 niños que no tenían la culpa de ... C. Wildwire. Cosa menos quién iba a destruir mi tranquilidad. Mientras continuaba explicando cómo iba a reorganizar mi casa, cómo iban a distribuir mis espacios, cómo me iba a adaptar a su nueva normalidad, sentí algo profundo moverse dentro de mí. No era ira, no era tristeza, era algo más poderosa en determinación, una fuerza que no había sentido en años cuando creía haberla perdido con la edad. Había estado la madre, que siempre dijo que sí, la que se sacrificó por todos, la que puso las necesidades de los demás antes que las suyas, la que trabajaba doble turno para que sus hijos pudieran tener una educación, la que pasó años sin comprar ropa nueva para podría ahorrar y comprar esta casa. Pero a los 70 años, en mi propia casa, con mis propias reglas, ya no iba a ser así. Mujer, está bien, Ethan, dije finalmente, y lo vi relajarse, pensando que había ganado Antraelos el sábado. Sonrió satisfecho, me dio un beso en la frente, como si fuera una buena niña. Chica que obedeció y se fue, dejando un rastro de esa colonia barata que siempre usaba. Se fue pensando que había resuelto su problema. Problemas a mi costa, como siempre lo había hecho. Se fue creyendo que su madre era la misma mujer de siempre, la única que nunca se quejó, el que siempre encontró la manera de hacer que las cosas funcionaran. Pero él no sabía que Rosa Gómez ya tenía otros planes. No sabía que mientras él celebraba su victoria, Anne ya estaba trazando mi estrategia. No sabía que esta vez, por primera vez en 70 años, iba a jugar con mis propias reglas. Él no sabía que había despertado algo en mí que había estado latente durante demasiado tiempo. Tomé mi teléfono y marqué el número de Sharon, mi amiga, del grupo de caminatas. Necesitaba hablar con alguien que Anne entendería, quien supiera lo que significa luchar por un espacio propio, después de darlo todo por los demás durante tanto tiempo. Anne, Sharon, soy Rosie. ¿Puedes venir mañana temprano? Necesito hablar contigo de algo muy importante. No dormí esa noche. Me quedé despierto pensando en cada detalle, cada movimiento que tenía que hacer. Ethan creía conocerme, que sabía exactamente cómo reaccionaría. Pensaba que yo era la misma mujer sumisa de siempre, la que aceptaba todo sin protestar, pero le esperaba la sorpresa de su vida. Esta vez, Rosa Gómez les iba a mostrar que estaba hecha. Al día siguiente, me desperté a las 5:30 de la mañana, como todos los días desde que me jubilé. A diferencia de lo que piensa Ethan, mi vida no es aburrida ni vacía. Tengo una rutina que me gusta. Da la paz que construí para mí después de décadas de vivir para los demás. Primero, reviso mi teléfono. Tengo mensajes en el grupo de WhatsApp de amigas del barrio, donde Sharon, Tina y otras señoras comparten recetas de buenos días y chismes del barrio. También recibo notificaciones de Facebook, donde veo fotos de mis nietos, que viven lejos, los que realmente me valoran y me mandan videos diciéndome que me quieren. Me levanté, me duché y me puse mi chándal rosa, el que compré el mes pasado, cuando fui de compras con Sharon. Me puse un poco de maquillaje, como me enseñó mi nieta por videollamada. Me gusta verme bien para sentirme bien. A los 70, he aprendido que cuidarse no es vanidad, es respeto propio. Preparé mi desayuno de avena con café negro de frutas y mi vitamina para la salud ósea. Puse mi música favorita, esas canciones de James Taylor que me recuerdan mi juventud. Comí tranquilamente en mi mesa, mirando por la ventana, el pequeño jardín que tengo en el patio trasero. No es gran cosa, pero es mío. A las 7, Sharon llegó tocando el timbre. Ella realmente respeta mi casa, no como algunas personas que entran como si fueran territorio conquistado. Mi amiga tiene 68 años, es viuda como yo, y ha vivido sola en su apartamento durante 5 años. Nos conocimos en el grupo de senderismo del parque, y hemos sido inseparables desde entonces. ¿Qué pasó, Rose? Parecías muy preocupada ayer.
Le conté todo mientras servía el café. Le expliqué cómo Ethan llegó con su decisión ya tomada, cómo me había tratado, como si fuera un niño sin derecho a opinar sobre mi propia vida. Sharon escuchó con el tipo de atención que solo los verdaderos amigos brindan a quienes han vivido situaciones similares. Situaciones. ¿Y qué le dijiste? Que estaba bien, que las trajera. Sábado. Sharon me miró sorprendida. Esperaba que le contara sobre una pelea, sobre gritos, sobre lágrima. Pero ya no soy esa mujer que explota emocionalmente. He aprendido que hay maneras más inteligentes de manejar las cosas. Rosé, ¿estás? Seguro que sabes cómo es Marta. Una vez que se instale aquí, no se irá jamás. Y con Olivia y los niños, tu casa, se convertirá en un caos. Sharon entendió la situación mejor que yo. Obvio, hijo. Sabía lo que costaba mantener un hogar, lo que significaba tener privacidad, lo importante que era tener tu propio espacio después de una vida sirviendo a los demás. Por eso tengo que actuar tan rápido, le dije, y vi que sus ojos se iluminaban de curiosidad. Le expliqué mi plan para ella. No fue algo improvisado, era algo que llevaba meses considerando desde que Ethan empezó a dar pistas sobre lo grande que era mi casa para una sola persona. Desde que Marta empezó a hacer comentarios ese obviary, lo bien que sería vivir en una casa en vez de un apartamento. Rose, ¿hablas en serio? ¿De verdad vas a eso? Sharon, tengo 70 años. He trabajado toda mi vida para tener algo propio. No voy a dejar que nadie, ni siquiera mi hijo, me quita la paz que tanto me costó conseguir. Mi amigo sonrió, esa sonrisa de complicidad que solo se da entre mujeres que han aprendido a valorarse después de años de priorizar a los demás. Esa sonrisa de quien entiende que a cierta edad no tienes tiempo para complacer a la gente que no te valora. ¿Qué necesitas que haga? Esa pregunta confirmó por qué Sharon era mi mejor amiga. Ella no me juzgaba, ella no me dijo que estaba exagerando, no me pidió que pensara en los sentimientos de Ethan. Simplemente se ofreció a ayudar en. Así son las verdaderas amistades entre mujeres maduras. Se apoyan mutuamente, sin hacerse demasiadas preguntas, por ahora. Solo necesito que me acompañes a algunos lugares esta semana. Y si alguien pregunta, no sobis nada, desayunamos tranquilamente mientras planeábamos los detalles. Sharon me contó que su hija había intentado algo similar el año pasado. Sugiriéndole que se mudara a una casa más pequeña, para que fuera más fácil cuidarla. Como si necesitara que la cuidaran. Como si no éramos nosotros quienes necesitábamos constantemente ayuda financiera. Es increíble cómo nuestros propios hijos a veces nos tratan peor. ¡Qué extraños!, dijo, mientras lavábamos las tazas. Como si darles a luz les diera el derecho de decidir por nosotros para el futuro, el resto de nuestras vidas. Exactamente. Esa era la realidad que muchas mujeres han edad, vivida en silencio, hijos adultos, que tomaron decisiones por sus madres sin consultarles, que las trataron como cargas o recursos disponibles para resolver sus problemas, quienes usaron el amor maternal y la culpa como herramientas de manipulación. Después del desayuno fuimos al parque a dar nuestro paseo diario. Nuestro grupo se reunió a las 9 a.m. 8 mujeres entre 60 y 75 años, que habían descubierto el placer de hacer ejercicio y socializar sin. Alguien nos dice qué hacer. Buenos días, Rosé, ¿cómo estás esta mañana? Chloe Forgondas me preguntó a una mujer de 73 años, una mujer que había enviudado hacía 2 años y que irradiaba una energía increíble, genial. Chloe lista para caminar y disfrutar de este hermoso día. Mientras caminábamos por el sendero del parque, escuchando a los demás, mientras las mujeres charlaban sobre sus nietos, sus telenovelas favoritas y sus planes para el fin de semana, me di cuenta de lo mucho que extrañaría esto si Ethan se salía con la suya. Una casa llena de gente significaba no poder salir
Cuando quería, tenía que estar pendiente de los demás y perder mi libertad. Durante la caminata, Tina Chávez nos contó que su hijo Han le había sugerido que vendiera su coche porque era demasiado mayo-ere para conducir. Todos estábamos indignados. Tina conduce perfectamente, los papeles están en orden y es más cuidadosa que muchos jóvenes. Simplemente no entienden que todavía estamos perronas con nuestras propias vidas, dijo Tilia Faraz, una mujer de 65 años que trabajaba a tiempo parcial en una boutique. Creen cumplir 60 años es sinónimo de incompetencia. Todos asintamos. Era un tema que NOS unió. La lucha por mantener nuestra autonomía en una sociedad que constantemente intentó quitárnosla. La lucha por demostrar que ser mayo-ere no significa ser inútil o dependiente. Después de la caminata, Sharon y yo fuimos al centro comercial. Necesitaba comprar algunas cosas y también quería echar un vistazo a algunas de mis tiendas favoritas. Almorzamos en un buen restaurante, nos tomamos selfies que subí a Facebook y cada uno compró una nueva blusa. ¿Sabes qué, Rosé? Creo que tu decisión es la correcta. En nuestra con la edad, no tenemos tiempo para vivir y complacer a los demás. Tenía a los 70, no podía permitirme desperdiciar lo que me quedaba a punto de, en mi vida, siendo infeliz, solo para complacer a la gente, que no apreciaba mis sacrificios. Ya había dado suficiente. Había sido la madre devota, la esposa sumisa, la empleada responsable. Ahora era el momento de ser Rosé. Esa tarde, cuando regresé a casa, me senté en mi sala y miré cada rincón, mi televisor donde veía mi programa favorito, espectáculos, mi sofá, donde leo tranquilamente, mi mesa, donde desayuné mirando el jardín. Todo eso iba a cambiar si dejaba que Ethan se saliera con la suya, pero no iba a dejarlo. Esta vez, Rosé Gómez iba a luchar por lo que era suyo. El miércoles por la mañana, mientras tomaba mi café y revisaba los mensajes de mi grupo de WhatsApp, sonó el timbre. Era Martha. Llegó mi nuera Ann, con una sonrisa que no me engañó. Esa sonrisa calculadora que usaba cuando quería algo de mí. Buenos días, mamá. ¿Cómo estás, mamá? Así me llamaba cuando necesitaba algo. Cuando no necesitaba nada, Ann apenas me saludó. Llevaba una caja de donas en la mano, como si un regalo de $5 fuera suficiente para ablandarme ante lo que se avecinaba. También a Marta. Pasa. ¿Quieres un café? Sí, gracias. Vine a hablar de la mudanza el sábado. Quería que lo supieras, Ann, que vamos a tener mucho cuidado con tus cosas. No te preocupes por nada. Como si fuera un invitado en mi propia casa. Como si fuera la nueva dueña, asegurándome el cuidado de mis pertenencias. Pero mantuve la calma, sonrió, y le serví el café en mi taza más bonita. ¿Ya lo tienes todo listo?, pregunté, mientras me sentaba frente a ella en mi mesa del comedor. Sí, casi todo está lleno. Los niños son súper, estoy emocionada. Leo me pregunta todos los días cuando nos mudamos aquí. Y Chloe ya ha elegido qué cama quiere en la sección de costura. Harto. El cuarto de costura, mi espacio sagrado donde tenía mi máquina de coser, mis telas organizadas por color, mis patrones, mis proyectos a medio terminar, donde pasé mis tardes creando cosas bonitas para mí y mis amigos. Ahora iba a ser el dormitorio de 2 niños, que iban a arruinarlo todo. Y mi mamá, Olivia, está muy agradecida. Ya no puede vivir sola. Se le olvidan las cosas. A veces no se acuerda de tomar su medicina. Aquí la cuidarán. Mejoran. Hubo una manipulación emocional, presentando la invasión de mi casa como un acto de caridad, como si yo fuera el responsable por el bienestar de una mujer que apenas conocía, como si rechazar esta imposición me convirtiera en una persona cruel. Hay personas sin corazón. ¿Y dónde dormirán ustedes dos? Para ahora, en la sala, en un sofá cama que traemos, pero no te preocupes, estaremos muy ordenados. Y Ethan ya habló a un contacto para ver si podemos conseguir algo más grande. Pronto han otro. Mentira,
Llevaban 3 años viviendo en ese apartamento de 2 habitaciones, porque no podían permitirse nada mejor. Ethan trabajaba como conductor de viajes compartidos y Marta en una tienda de ropa, ambos con ingresos inestables. ¿No estaban? No iba a conseguir nada más grande. Se iban a quedar en mi casa, indefinidamente. Mamá, también quería decirte que vamos a ayudar con los gastos. No te preocupes, ayuda con los gastos. ¿Qué generosos fueron? Iban a ayudar a pagar la luz, el agua y el gas de una casa que no era suya. Como si me estuvieran haciendo una broma en favor, como si el hecho de que aquí vivieran 4 personas más no duplicara o triplicara todas las facturas. ¿Cuánto piensas aportar? La pregunta la tomó por sorpresa. Ella no esperaba que fuera tan directa. Se removió incómoda en su silla y bajó la mirada. Bueno, estábamos pensando a lo que podamos. Ya sabes lo difícil que es para todos ahora mismo. Claro, lo que pudieran, eso significaba andarían lo mínimo cuando pudieran, si pudieran. Mientras tanto, yo tendría que asumir todos los gastos de manteniendo a una familia de 5. Marta, ¿puedo preguntarte algo? Sí, claro, ustedes dos me preguntaron si quería que vinieran a vivir aquí. La pregunta la desconcertó por completo. Se puso nerviosa y empezó a juguetear su servilleta y evitó mi mirada. Era obvio que no habían considerado importante mi opinión en una decisión que era cambiar mi vida por completo. Bueno, mamá, es solo que Ethan dijo que no estabas de acuerdo, que pensabas que sería agradable tener compañía. Taylor me dijo que estabas muy infeliz con la idea de que te sintieras muy solo aquí en Mentiras. Ethan le había mentido para que no se sintiera culpable por la invasión. Le dije que estaba contento con la situación, para que pudiera dormir tranquila, sabiendo que me estaban utilizando. Marta, no me siento solo. Yo tengo mis amigos, mis actividades, mi rutina. Esta casa no es demasiado grande para mí. Es perfecta para mí. Vi su cara. Se envió. Por primera vez desde que llegó, su confianza se derrumbó. Él así dio cuenta de que tal vez las cosas no eran como Ethan le había dicho. Pero Ethan dijo muchas cosas que no son ciertas. Te dijo que me preguntó si estaba de acuerdo. Ante dijo que discutimos los términos. Te dijo que acepté voluntariamente. Cada uno la pregunta fue como una bofetada de realidad. Marta se estaba dando cuenta de que había sido cómplice de algo que no era cierto. Tan cierto que ella había participado en una decisión tomada sin considerar mis sentimientos. Mamá, pensé que no piensas en mí en absoluto. Pensaste en resolver tu problema despacio y decidiste que yo, fue la solución. Se quedó en silencio. Por primera vez en 5 después de ser mi nuera, Marta se quedó sin palabras. Por primera vez, se dio cuenta de que tal vez habían cometido un error. ¿No quieres que vayamos? ¿Qué te parece, Marta? ¿Te gustaría que fuéramos 4? Que la gente se presente en tu casa sin preguntarte si estabas de acuerdo. No, me respondió. Simplemente se quedó allí sentada, jugueteando con su cerveleta, procesando la realidad de la situación. Probablemente por primera vez, se puso en mi lugar. Ya me di cuenta de lo injusto que era todo esto. Pero ya lo hemos empacado todo, ya hablamos con el propietario del apartamento, ya se lo dijimos a los niños. La verdadera razón por la que no podían echarse atrás no era porque no entendieran que estaban equivocados, sino porque ya habían quemado ese puente. Ya se habían comprometido a tomar decisiones irreversibles basadas en una imposición que debería haber nunca sucedió. Marta, esos son problemas que creaste cuando decidiste por mí sin consultarme. No soy responsable de las consecuencias de decisiones que no tomé. Se levantó de la mesa. No sonreía, ya no había dulzura en su voz. Ahora estaba molesta porque no cooperaba con sus planes. Esperaba. Ethan me dijo que estarías de acuerdo. Ethan se equivocó. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Haken. No tenemos dónde vivir ahora. Eso es algo que ustedes dos tienen que resolver. Joan no creó este problema. Se fue sin despedirse, dejando las donas en la mesa como recordatorio
de su intento fallido de manipulación. Se fue enojada, pero también preocupada. Por primera vez con el tiempo, se dio cuenta de que Rosey Gómez no era la anciana complaciente que habían dado por sentado. Cuando la puerta se cerró, me senté en el sofá y respiré hondo. Había sido la primera batalla y la había ganado. Marta ya lo sabía, las cosas no iban a ser como ella esperaba. Ahora tenía que prepararme para cuando Ethan descubriera que su plan perfecto era Anne, empezando a desmoronarse. Saqué mi teléfono y le envié un mensaje a Sharon. Empezó, Marta llegó y se fue con una cara increíble. La respuesta llegó de inmediato. ¿Estás bien? ¿Necesitas que vaya? Estoy perfecto. Mañana continuamos con el plan. Para por primera vez en mucho tiempo, me sentí poderosa. Me sentí como Rose Gómez, no como la madre de Ethan o Marta. Me sentí como una mujer que sabía exactamente lo que valía y no iba a dejar que nadie más decidiera para ella. El jueves por la noche, Ethan llegó furioso. No llamó al campana. No dio hola. Entró directamente con esa cara de enfado que ponía cuando las cosas no salían como él quería. John estaba viendo mi telenovela favorita tranquilamente en mi sofá cuando irrumpió en mi sala como un huracán. ¿Qué le dijiste a Marta? Su tono era agresivo, exigente. No era a la voz de un hijo preocupado. Era la voz de un hombre acostumbrado a que las mujeres de su vida obedecieran sin rechistar. Anne, pero ya no era la Rosey de antes. Le dije la verdad en que nunca me preguntaste si estaba de acuerdo con que te mudaras aquí, Anne. Ay, mamá, ¿en serio vas a ponerte difícil ahora? Ya tenemos todo listo. Ya hablamos con el casero, los niños ya saben que se mudan. Ahora dices que no quieres, te estás poniendo difícil, como si defendieras mi derecho a decidir sobre mi propia casa. Era una rabieta de anciana, como si mis sentimientos fueran un obstáculo molesto en su perfecta planes. Ethan, hablemos como adulto. No tengo tiempo para hablar, tengo que trabajar temprano mañana y el sábado es día de mudanza. Solo necesito que cooperes. Yo no voy a cooperar. Algo a lo que nunca accedí. Se quedó parado en medio de mi sala mirándome como si me hubiera vuelto loca. Como si una mujer de 70 años no tuviera derecho a cambiar de opinión o defender sus propios intereses. ¿Qué te pasa? Nunca fuiste tan egoísta. Egoist, esa era la palabra que había sido Anne esperando. A la palabra que siempre usaba cuando no hacía lo que él quería. Como si cuidarme fuera un personaje. De efecto egoísta por no querer que invadieran mi casa. Egoísta por querer mantener mi paz y tranquilidad. Vive solo en una casa de 3 habitaciones. Estamos hachinados en un pequeño apartamento. Cualquier madre normal estaría encantada de ayudar a su hijo. Una madre normal. Otra táctica de manipulación. Como si existiera un manual de lo que una madre debería hacer. Y yo estaba incumpliendo con mis obligaciones. Como si ser madre significara sacrificar mi bienestar hasta el día de mi muerte. Ethan, ¿tienes idea de cuánto me costó comprar esta casa? Sí, sé que trabajaste duro, pero ¿de qué sirve tener una casa grande si no la compartes con tu familia? El punto es que puedo vivir en paz después de 70 años de dar todo por los demás. Esa respuesta lo desconcertó. No esperaba que fuera tan directo al poner mis necesidades por delante de las suyas. Esperaba lágrimas, suplicando culpa. No esperaba determinación. Mamá, somos tu familia. La familia Sansé supone que debemos ayudarnos mutuamente. ¿Cuándo fue la última vez que me ayudaste, Ethan? La pregunta lo dejó sin palabras. Anne simplemente se quedó allí, buscando en su memoria cualquier momento reciente en que hubiera hecho algo por mí sin que yo se lo pidiera. No pudo encontrar ninguno, Anne, porque no existía. Vengo a verte a menudo. Vienes cuando te necesito. Algo. Cuando tienes problemas de dinero. Cuando necesitas que cuide a los niños. Cuando quieres que cocine para alguna fiesta. Cuando fue la última vez que viniste solo para ver cómo estaba. No respondió porque sabía que tenía razón.
Nuestras visitas siempre tenía una agenda, siempre necesitaba algo de mí. Además, Joan continúan, si realmente fuéramos familia como dices, habrías pedido mi opinión antes de tomar esta decisión. Pero pensé que estarías de acuerdo. Siempre has estado ahí para nosotros. Exactamente, siempre he estado ahí. Siempre he dicho que sí, siempre he priorizado tus necesidades sobre las mías. ¿No crees que ya es hora de que alguien piense en Rose Gómez? Él vio a él legó diferente en mis ojos, algo que no había visto antes, una firmeza que no esperaba encontrar, una Rosa que ya no podía ser manipulada con culpa ni chantaje emocional. Pero, mamá, ¿qué vamos a hacer? Ya no tengo el apartamento. Y este problema, yo no tomé esa decisión. No puede ser tan cruel. Otra palabra cargada de manipulación, como si defenderme fuera crueldad, como si poner límites fuera malicioso. ¿Sabes qué es cruel, Ethan? Presentarse en casa de tu madre y decirle que a otras personas van a vivir allí sin preguntarle si está de acuerdo. Eso is cruel. Finalmente se sentó en el sofá, pero no para hablar. Se sentó porque necesitaba pensar en cómo resolver el problema que él mismo ten. Y a punto. Se erejedo. Marta está llorando. Los niños ya han empacado sus juguetes. Olivia ya había vendido algunos de sus muebles. Cada frase era un intento de hacerme sentir culpable. Cada detalle era emotivo, presión, para hacerme ceder. Pero ya no funcionó conmigo. Todo eso pasó porque tomaste decisiones basado en algo que nunca me confirmaste. En serio, no nos vas a dejar venir. No vas a venir. La respuesta fue tajante y definitiva. No había lugar para la negociación ni para la súplica. Por primera vez en mi vida, había establecido un límite firme con mi hijo. Se levantó enojado, paseándose por la sala, como un animal enjaulado, corriendo pasó las manos por el pelo. Estaba desesperado porque su plan perfecto se había desmoronado. ¿Y si pagamos el alquiler? ¿Contribuir a todos los gastos? No. ¿Y si es solo temporal, hasta que encontraste algo? No. ¿Y si te prometemos no molestarte para respetar tu espacio? No. Cada no era como una puñalada a su orgullo masculino. No estaba acostumbrado a que las mujeres le dijeran no, y menos a su madre. No entiendo qué te pasa. Antes eras diferente. Yo era una mujer que no conocía su propio valor. Ahora soy una mujer que sí lo sabe. Se fue dando un portazo, gritando que era egoísta o que no podía creer que su propia madre pudiera ser tan despiadada. Se fue prometiendo que volvería para hacerme ver en razón, pero ya era demasiado tarde. Rose Gómez había tomado una decisión y no había volviendo. Esa noche me fui a la cama sintiéndome tranquilo por primera vez en días. Había enfrentado a Ethan y había ganado, había establecido límites y los había defendido. Me había defendido. Para él, por primera vez en 70 años, me sentí verdaderamente libre. El viernes por la mañana, me desperté con una extraña sensación en el pecho. No era nerviosismo, no era miedo, era emotion. Por primera vez en años, me sentí completamente en control de mis propias decisiones. Y eso me dio una energía que no había sentido en mucho tiempo. Después de mi rutina matutina a Sharon, lista para el día más importante, me preguntó Anne, con esa complicidad que solo los verdaderos amigos tienen. Más que listo, recógeme en una hora. El plan que había estado gestando durante meses finalmente se iba a ejecutar. No fue algo improvisado. No fue una reacción emocional. Fue una decisión estratégica que había tomado considerando desde que Ethan empezó a dar pistas sobre lo grande que era mi casa para una sola persona. Sharon llegó a tiempo en su sedán blanco, el auto que su hijo también le había sugerido vender porque era demasiado mayor para conducir. Al igual que yo, ella no había ignorado por completo esa absurda sugerencia. ¿Nervios?, preguntó mientras subía al coche. Para nada, al contrario, me siento más seguro que nunca. Nuestro primer destino fue el banco. Durante años, había estado ahorrando en una cuenta que Ethan no conocía.
una cuenta donde depositaba dinero todos los meses desde que hayan jubilado. No era una cantidad enorme, pero era suficiente para lo que tenía planeado. Bueno, buenos días, señora Gómez. El gerente nos recibió al llegar. ¿En qué podemos ayudarle hoy? Necesito hacer una transferencia, una gran transferencia. La mujer revisó mi cuenta en la computadora y asintió. Durante los últimos 5 años, había estado muy indisciplinado con mis ahorros. Vivía de mi pensión y ahorraba todo lo que ganaba cosiendo ropa para el barrio. Señoras, ¿cuánto necesitan transferir? Le dije la cantidad exacta. El gerente arqueó una ceja. Me sorprendió, pero no hice preguntas. Era mi dinero, mi decisión. ¿Está segura de esta transacción, señora Gómez? Completamente seguro. Sharon me apretó la mano mientras esperábamos a que se procesara la transferencia. Sabía lo que significaba este paso a mí. Sabía que no había vuelta atrás. Muy bien, señora Gómez. Su transferencia ha sido procesada, con éxito. Salimos del banco y fuimos directo a nuestra segunda parada, la inmobiliaria. El señor Raymond Field, un hombre de unos 50 años, que me había estado ayudando durante las últimas semanas, nos recibió con una sonrisa. La Sr. Ann Gómez, ¿cómo está? ¿Listo para firmar? Más que listo, señor Fields. Me senté frente a de su escritorio, mientras preparaba todos los documentos. Sharon se quedó a mi lado, presenciando uno de los momentos más importantes de mi vida. ¿Estás completamente seguro de esta decisión? Pregan, una vez que firmamos, no hay forma de cancelar la transacción. Senator Fields, tengo 70 años en tos. He tomado muy pocas decisiones verdaderamente importantes en mi vida porque siempre estaba pensando en los demás. Esto es mi decisión y estoy completamente segura. Firmé cada documento con mano firme. Mi nombre, Rosé Gómez, apareció en cada página como el único responsable de esa transacción. No hubo avalistas ni garantes. Nadie más estuvo involucrado. Fue todo mío perfecto. Tendrás las llaves de tu nueva propiedad en 24 horas. ¿Nueva propiedad? Las palabras sonaron como música para mis oídos. Un lugar desconocido que nadie podía reclamar como completamente mío. ¿Y la otra transacción? Pregunté. También se está procesando. Los compradores están muy entusiasmados. Es una casa preciosa en una ubicación excelente. No tuvimos problemas para encontrar interesados. Sharon me miró con admiración. Sabían lo difícil que había sido tomar esta decisión, lo valiente que fue hacer algo así a los 70 años. Salimos de la oficina de bienes raíces y fui a almorzar a un buen restaurante en el centro. Necesitaba celebrar, necesitaba sentirme como si estaba haciendo algo especial para mí en Rosé. ¿Cómo te sientes? Me siento libre en Sharon. Por primera vez en mi vida me siento completamente libre. Y mientras comíamos, repasamos cada detalle del plan. Todo estaba calculado, todo estaba planeado. No había margen para la improvisación, ni para la vuelta atrás. Ethan se pone muy agresivo cuando se entera. Que se ponga tan agresivo como quiera. Ya no es mi problema. Esa respuesta me sorprendió incluso a mí. Durante había vivido preocupada por las reacciones de mis hijos, tratando de evitar un conflicto, sacrificando mi propia paz para mantener la armonía familiar. Pero ya no. ¿Cuándo les dirás mañana, cuando aparezcan con todas sus cosas? Sharon sabía que iba Ría un momento memorable. Un momento en el que Rosé Gómez finalmente les demostraría de qué estaba hecha. Después de comer, fuimos a mi casa para poder empacar algunas cosas importantes. No mucho, solo lo esencial. La ropa que más me gustaba, mis documentos, algunas fotos de mis nietos, mis joyas, mi máquina de coser. ¿No te da pena dejar esta casa?, preguntó Sharon. Doblé mis vestidos favoritos. Esta casa fue mi sueño durante 40 años. Pero ahora que ya lo tengo, me di cuenta de que el sueño no era la casa. El sueño era tener un lugar propio donde nadie pudiera decidir por mí en yo. Exactamente, la casa había sido el símbolo de mi independencia, pero no era la independencia en sí. La independencia era la capacidad de decidir, decir que no,
cuando sea necesario. Mientras empacaba, sonó mi teléfono. Era Ethan. Mamá, necesitamos hablar. Allá hablamos ayer. No, necesitamos hablar. En serio, ven por aquí o voy para allá. No hay nada más que hablar, Ethan. Mamá, por favor. Los niños están llorando. A Marta no durmió en toda la noche. Olivia ya vendió sus muebles. No puedes esto a nosotros. Hazles esto a ellos. Como si yo fuera el responsable del problema que habían creado con sus decisiones unilaterales. Ethan, lo que hagan con sus vidas no es mi responsabilidad. Tú eres mi madre. Se supone que las madres deben ayudar a sus hijos, y lo hice durante 45 años. Ya hice mi parte. Colgué el teléfono. No tenía sentido continuar una conversación que acababa de empezar. En círculos. Ethan todavía creía que podía manipularme con la culpa. Pero esa Rosella no existía. Sharon me ayudó a llevar las cajas a su coche. No había muchas cosas, pero eran los importantes. El resto se quedaría en la casa. ¿Dónde los vamos a guardar? En tu casa. Sí, no me importa. Solo por esta noche. Claro que no me importa. Me encanta ser parte de tu revolución. Revolución, qué palabra tan perfecta, porque eso era exactamente lo que estaba haciendo. Evolucionando mi propia vida. Esa noche, cené en casa de Sharon. Cocinamos juntos, vimos una película y hablamos de nuestros planes para las próximas semanas. Por primera vez en mucho tiempo, no me preocupaba lo que los demás necesitaran de mí. Mañana va a ser un día muy interesante, me dijo Sharon, antes de me fui a dormir. Mañana será el primer día del resto de mi vida. Y tenía razón. Mañana, Rosé Gómez nacería de nuevo. El sábado llegó con un sol brillante que parecía iluminar el camino hacia mi nueva vida. Me levanté temprano, me preparé con especial cuidado y regresé a mi casa a esperar el espectáculo que estaba por comenzar a empezar. A las 9 de la mañana, llegó el primer camión de mudanzas. Ethan conducía enseguida por Marta, en su coche con los niños, y Olivia. Detrás de ellos, había otro vehículo con más familiares, que habían venido a ayudar con la mudanza. Los vi salir con la energía de quien está seguro de que todo saldrá según lo previsto. Ethan dirigió a los transportistas como si fuera él, eran los dueños de la casa. Marta organizó las cajas. Por orden de prioridad, los niños corrieron emocionados hacia la puerta. Salí a recibirlos con una calma que me sorprendió incluso a mí. No había nervios ni dudas, solo una profunda tranquilidad de quien sabe exactamente lo que va a hacer. Buenos días, dije desde la entrada de la casa. Buenos días, mamá. Los chicos van a empezar a descargar. ¿Puedes abrir bien la puerta para que todo salga bien? Encaja. Eso no será necesario. Ethan, se detuvo en seco. Los de la mudanza se detuvieron esperando instrucciones. Marta levantó la vista de las cajas que estaba organizando. ¿Cómo que no será necesario? No traerás nada a esta casa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos se quedaron paralizados, procesando lo que acababa de decir. Era como si hubiera detonaron una bomba en medio de su operación perfectamente planificada. Mamá, ¿de qué estás hablando? El camión está aquí. Trajimos todas nuestras cosas y tú te las vas a llevar. Ethan se acercó a mí con esa cara que ponía cuando creía que podía intimidarme. Pero ya no era la misma mujer. ¿Estás loco? ¿Sabes cuánto nos costó el camión? ¿Sabes todo lo que tuvimos que hacer para organizar esto? Eso no es mi problema. Ethan, nunca te pedí que organizaras nada. Marta se acercó con los niños de la mano a Leo, y Chloe me miró confundida, sin entender por qué la abuela no los dejaba entrar a lo que se suponía que era su casa nueva. Mamá, ¿qué pasa? Los niños quieren ver sus habitaciones. No hay habitaciones para ti aquí, Marta. Olivia, que había permanecido en silencio en el coche hasta ese momento, salió, apoyándose en su bastón. Era una mujer de 75 años, delgada y frágil, que obviamente no tenía idea qué estaba pasando. ¿Dónde está mi habitación?, preguntó, con voz débil. No hay. ¿Hay lugar para usted aquí, señora?, respondí con respeto. Pero
con firmeza. Era como si yo había abofeteado a toda la familia. Ethan se puso rojo de ira. Marta empezó a llorar. Los niños se aferraron a su madre, asustados. Mamá, no puedes hacernos esto. Nosotros no. Tengo otro lugar donde vivir. Ese es un problema que creaste cuando hiciste decisiones sin consultarme. Pero somos tu familia. Una familia que no respétame no es una familia. Es gente que me usa. Los de la mudanza seguían de pie junto al camión esperando órdenes. La situación se estaba volviendo incómoda para todos los presentes. Señor, uno de los transportistas le preguntó a Ethan, ¿descargamos las cosas o no? Por supuesto que las descargas. Ella es mi madre. No estoy superando nada, dije, dirigiéndome directamente a los trabajadores. Esta es mi casa. Yo pago la hipoteca y yo decido quién entra. No estás descargando nada. Uno de los transportistas, un hombre mayor, que evidentemente había visto situaciones familiares similares, asintió en señal de comprensión. Lo sentimos, señor. Pero si la señora dice que es su casa y no quiere que descarguemos, no hay nada que podamos hacer. Ethan perdió completamente el control. Empezó a gritar que estaba loco y que no podía creer que su propia madre, tan cruel, que iba a demostrar que no estaba en mi sano juicio. Voy a hablar con un abogado. Voy a demostrar estás en un estado mental inestable y no puedes tomar decisiones tan perfecto. Ethan, haz eso. En el mientras tanto, saca tu camioneta de mi entrada. Marta se acercó a mí, con los ojos llenos de lágrimas, abrazando a Chloe, que había empezado a llorar. Mamá, por favor, piensa en los niños. No es su culpa. ¿Dónde vamos a dormir esta noche? Fue el último intento de manipulación emocional, usando a los niños como escudo, como si yo fuera responsable de las decisiones irresponsables de sus padres. Los niños no tienen la culpa, pero yo tampoco. Sus padres deberían haber pensado en ellos antes de tomar decisiones sin un plan B. No puedes ser tan cruel, gritó Ethan. ¿Cruel? ¿Sabes qué es cruel, Ethan? Aparecer en casa de tu madre y en decirle que otras personas van a vivir allí sin preguntarle si está de acuerdo. Y eso es cruel. La discusión fue atrayendo la atención de los vecinos. La señora Carmen de al lado había salido a regar sus plantas, pero obviamente estaba escuchando todo. El señor Julio se asomaba por la ventana, sin ocultar su curiosidad. Mamá, por favor, déjame hablar dentro. Estás armando un escándalo. No hay nada de qué hablar dentro, porque no estás entrando Ann Solon. Entonces, Sharon llegó en su auto. Había planeado venir a brindarme apoyo moral durante este momento difícil. Ella consiguió, Ann salió y caminó hacia nosotras con esa dignidad que caracterizaba a las mujeres de nuestra generación. Buenos días, Rosé. Es todo bien. Todo está perfectamente bien, Sharon. Ya se iban a Ethan. La miró con desprecio. Siempre había pensado que mis amigos me metían ideas extrañas en la cabeza, como si no fuera capaz de pensar por yo también. Tú también tienes la culpa de esto, le dijo a Sharon. Probablemente le metiste estas ideas locas en la cabeza. Joven. Hombre, respondió Sharon, con una calma impresionante. Tu madre no necesita a nadie. Para meterle ideas en la cabeza. Es una mujer inteligente que sabe perfectamente lo que hace. Esta no ha terminado, gritó Ethan mientras guiaba a su familia de vuelta a los autos. Volveré, Ann, con un abogado. Te demostraré que no estás en tus cabales. Cuando regreses con tu abogado, grité mientras caminaba Ann fuera. Asegúrate de traer también los documentos que comprueben que esta casa es tuya, porque tengo todos los míos. Ann se fueron, como llegaron, pero con las cajas todavía en el camión, y con una humillación que nunca habían experimentado. Se fueron sabiendo que Rosé Gómez ya no era la mujer que creían conocer. Cuando el último auto desapareció por la zona en la esquina, Sharon me abrazó. ¿Cómo te sientes? Me siento libre, Sharon. Por primera vez en 70 años,
Me siento completamente libre. Why, Eris? Me había enfrentado a mi familia, había establecido límites, había defendido mis derechos, había demostrado que Rose Gómez era mucho más fuerte que todos pensaron, pero esto era solo el comienzo. Lo mejor estaba por venir. Todos el sábado por la tarde, mi teléfono no paraba de sonar. Llamadas de Ethan, mensajes de Marta, incluso llamadas de familiares que ni siquiera sabía que tenían mi número, todos con el mismo objetivo, hacerme cambiar de opinión. La primera llamada fue de mi hermana Tina, que vive fuera del estado y obviamente había recibido una versión muy distorsionada del evento. Rose, ¿es cierto que echaste a Ethan y a su familia? ¿Qué pasa? Contigo. Ese chico está desesperado. Tina, no eché a nadie. Simplemente, no les permito entrar a mi casa sin mi permiso. Poro es tu hijo, Rose. Los hijos siempre pueden contar con sus madres. Los hijos pueden contar con sus madres, pero no pueden decidir por ellas. Mi hermana no lo entendía. Para ella, como para Anne, para muchas mujeres de nuestra generación, ser madre significaba estar eternamente disponible para resolver los problemas de sus hijos, sin importar el costo personal. ¿Dónde van a vivir? ¿Dónde dormirán los niños esta noche? Eso es algo que Ethan necesita resolver. Él creó este problema. Rose, no seas tan dura. Ayúdalos, aunque sea solo temporalmente. No, Tina. Ya te he ayudado bastante durante 45 años. Colgué, ya pagué, mi teléfono. No tenía sentido escuchar las mismas discusiones una y otra vez. Toda la familia había decidido. Anjo era la villana de la historia, la madre cruel que había abandonado a su hijo en su momento de necesidad. Sharon se quedó con Ame, pasó toda la tarde, cocinamos, juntos, vimos la tele. Hablamos de todo menos del drama familiar. Necesitaba. Anormalmente, necesitaba recordar que había un mundo más allá de los problemas de Ethan, pero a las 7 de la tarde, todo cambió. Llegaron de nuevo, pero esta vez no estaban solos. Ethan trajo a John Chávez, su padrino, un hombre de 60 años que siempre había actuado como mediador en conflictos familiares. Buenas noches, Rose. John me saludó con esa voz pausada que usaba cuando quería sonar. ¿Ese avión? ¿Podemos entrar y hablar? Buenas noches, John. Por supuesto, pasa. Ellos entró en mi sala, como si se tratara de una negociación diplomática. John se sentó en el sofá principal. Ethan quedó de pie, visiblemente molesto, pero intentando controlarse frente a su padrino. Rose y Ethan me contó lo que ocurrió. Creo que hubo un malentendido. No hay ningún malentendido. John y Ethan decidió en su familia. Iba a vivir en mi casa, sin consultarme. Decidí que no lo harían. Pero Rose comprendió la situación. El chico está desesperado, ya no tiene el apartamento, ya gastó dinero en el camión de mudanzas. Los niños no tienen dónde dormir. Todo esto es consecuencia de decisiones que tomó sin consultarme. John suspiró como si estuviera tratando con un niño mimado. Era la misma actitud condescendiente que había visto toda mi vida en vida. Hombres mayores, intentando explicarles a las mujeres cuál era su deber. Rose, sé que te sientes ofendida porque no lo hicieron. Te lo pregunto, pero ahora necesitamos pensar en soluciones prácticas. La solución práctica es que ellos busquen otro lugar donde vivir. Y mientras tanto, los vas a dejar en la calle. Yo no los voy a dejar en cualquier lugar. Se pusieron en esta situación. Ethan no pudo soportarlo más y explotó. Ya basta. Tú no puedes ser tan egoísta. Somos tu familia. Ethan, John lo interrumpió. Déjame hablar a tu madre. Se volvió hacia mí con esa condescendencia que tanto odiaban Rose. Entiendo que estés molesta, pero piensa en los niños. Piensa en Olivia, que es una mujer mayor que necesita cuidados. ¿De verdad vas a dejar que duerman en el coche? La manipulación emocional ahora venía de alguien con más experiencia, alguien que sabía exactamente qué botones presionar para hacerme sentir culpable. John, ni los niños, ni Olivia, ni yo dormimos en el coche. Están en casa de los padres de Marta. Ethan está exagerando la situación para hacer mamé. Sentí
mal. Se quedó en silencio. No esperaba que estuviera tan bien informado sobre la situación real. Además, continué. Si de verdad estaban tan preocupados por los niños y Olivia, habrían planeado mejor antes de tomar decisiones irreversibles. Rose, no te enojes. El chico hizo un error, pero ahora lo lamento. Miré a Ethan. No había ni rastro de remordimiento en su rostro. Solo había frustración porque sus planes no habían funcionado. ¿Lo sientes, Ethan? ¿Lo sientes por no consultarme? Mamá, pensé que estarías de acuerdo. Esa no es la pregunta. Te pregunto si te arrepientes de no haberme consultado. Él permaneció en silencio. No pudo admitir que se equivocó, porque eso significaría aceptar que yo tenía derechos que él había ignorado. El problema no es si tú pensé que estaría de acuerdo. El problema es que tomaste una decisión sobre mi vida sin incluirme en la conversación. John intentó otra estrategia. Rose, ¿qué necesitas reconsiderar? ¿Quieres que paguen? Alqua, ¿quieres establecer reglas específicas? No quiero nada, John solo. Quiero que respeten mi decisión. ¿Y cuál es tu decisión final? Que no vivirán en mi casa. Ethan se puso de pie, enfurecido. Bueno, lo entiendo. Prefieres vivir solo en tu casa grande que ayudar a tu propia familia. Prefiero vivir con dignidad que ser esclavo en mi propia casa. Nadie te iba a convertir en esclavo. No. ¿Quién iba a cocinar para 5 personas más? ¿Quién iba a limpiar lo que dejabas? ¿Quién iba a encargarse de Olivia cuando enfermó? ¿Quién iba a pagar la luz, el agua y el gas que consumirían 5 personas más? Él no respondió porque sabía que la respuesta era yo. Rose Gómez iba a llevar toda la carga mientras resolvían el problema. US vidas. Además añadí, si fuera realmente temporal como dijiste, podrías alquilar un lugar pequeño por unos meses. Pero sabemos que no es temporal. Sabemos que una vez que estés aquí, nunca te vayas. John se dio cuenta de que había perdido. No había argumento que pudiera usar para convénceme, porque todos mis puntos eran válidos. Rose, espero que no te arrepientas de esta decisión. Yo me he arrepentido de no haber tomado de decisiones durante años. No me voy a arrepentir de empezar a tomarlas. Se fueron más silenciosamente de lo que habían llegado. John, acostumbrado a resolver los conflictos familiares con su sabiduría patriarcal, había estado derrotado por una mujer de 70 años, que simplemente sabía lo que valía. Ethan se fue, sin despedirse. Pero antes de salir, me gritó desde la puerta: no olvides que un día, serás viejo y enfermo, y necesitarás que alguien te cuide. Cuando llegue ese día, respondí sin perder la compostura.com. Postura, contrataré a alguien que me cuide con respeto, no a alguien que me ve como una carga. Esa noche, después de que Sharon se fuera, me senté en mi sala y sentí una paz que no había experimentado en años. Me había resistido a todos los intentos de manipulación. Me había mantenido firme a pesar de la presión familiar. Rose Gómez había ganado la batalla más importante de su vida, pero la guerra aún no había terminado. El domingo desayuné temprano, porque tenía una cita importante. A las 10 de la mañana llegó el señor Raymond Fields.con, una carpeta llena de documentos y una sonrisa que inmediatamente me tranquilizó. Buenos días, Ezra Gómez. Estoy aquí para entregarle las llaves de su nueva propiedad, Las Slaves. Por fin tengo las llaves de mi nueva vida en mis manos. Una casa más pequeña pero más moderna, en una urbanización tranquila, donde nadie me conocía, donde nadie tenía expectativas sobre lo que Rose Gómez debía o no debía ser. Y aquí están los documentos para la venta de esta propiedad. Todo salió perfecto, señora. Los compradores están muy contentos. Ya deposité el importe total. Firmé los últimos papeles, sintiendo una mezcla de nostalgia y emoción. Esta casa había sido mi sueño durante 40 años, pero ahora se había convertido en un campo de batalla. ¿Era hora de alquilarla? ¿Cuándo debe entregar la propiedad? Hoy, si es posible. Los compradores, quiero mudarme. Esta o semanal. Perfecto. No hubo tiempo para arrepentimientos ni dudas. Sharon,
llegó con su coche justo cuando el abogado se iba. Habíamos quedado en recoger mis cosas y mudarme oficialmente a mi nueva vida. ¿Lista para el gran cambio?, preguntó mientras cargábamos las últimas cajas. Más que lista, Sharon, me siento ... o si estuviera empezando una nueva vida. Mientras metíamos mis pertenencias en el coche, la señora Carmen, mi vecina de toda la vida, llegó. Había sido una vecina buena, respetuosa y discreta, pero era evidente que sentía curiosidad por todo lo que pasaba. Había sucedido. Rosie, ¿es cierto que te vas? Sí, Carmen, me mudo hoy. ¿Y todo esto fue por la pelea con Ethan? No fue una pelea, Carmen. Fue mi decisión. Me miró con esa expresión que conocía bien, la de quien no entendía cómo una madre podía elegir su propio bienestar sobre las necesidades de sus hijos. ¿No te sientes mal por dejar la casa donde viviste tantos años? Yo me siento peor por haber desperdiciado tantos años sin vivir de verdad. No entendió mi respuesta, pero me deseó suerte y dijo adiós con esa formalidad que usa la gente cuando no aprueba tus decisiones. Pero no te atrevas a decírselo a tu pareja. Sea Ran. Estábamos terminando de cargar cuando llegó Ethan. Estaba solo, sin Marta ni los niños, con una cara que en una mezcla de ira y desesperación. Chepas, ¿por qué cargas tus cosas? Me mudo, y tan tú te mudas. ¿A dónde? A mi nueva casa. Se quedó parado en la acera, como si hubiera estado golpeado físicamente. No esperaba esto. Esperaba que después de unos días de mi rabieta, se diera y abriera las puertas de mi casa para ellos. ¿Compraste otra casa con qué dinero? Con mi dinero. Y el dinero que ahorré durante años. Y esta casa, la vendí. El impacto fue inmediato. Él se volvió pálido, empezó a temblar, y tuvo que apoyarse en el coche para no caerse. Vendiste la casa. Vendiste nuestra casa, vendí mi casa. Eita nunca fue nuestra, pero era la casa de la familia, era donde íbamos a criar a nuestros nietos, era nuestra herencia. Ahí estaba la verdad. A él no le importaba por mi bienestar, no le preocupaba mi felicidad. Le dolía perder la herencia que ya tenía lo das por sentado. Tu herencia es la educación que te di, los valores que te enseñé, las oportunidades que te di. Reconvertirme en hombre. Compré esta casa para mí. Mamá, no puedes hacer esto. Deshaz el venta. Habla con los compradores. Ya está eco. Ethan, los documentos están firmados. El dinero está en el banco. Se sentó en la acera y empezó a llorar como un niño. Él no lloraba por mí. No lloraba por nuestra relación. Lloraba por el dinero que había perdido, por la casa que ya no iba a heredar. ¿Dónde vamos a vivir? ¿Dónde van a dormir mis hijos? Eso es algo que tienes que descubrir, como cualquier otro hombre adulto. Sharon terminó de cerrar el maletero y me hizo una señal que era hora de irnos. No había nada más que hacer aquí. Ethan, me voy. Espero que algún día lo entiendas, aunque lo que hice no fue para hacerte daño, sino para respetarme. No puedes irte así como así. Soy tu hijo, precisamente porque eres mi hijo. Espero que algún día aprendas a valorar a las mujeres de tu vida en lugar de usarlas. Me metí en el auto de Sharon sin mirar atrás. Por el espejo retrovisor, vi a Ethan corriendo tras el auto, gritándome que viniera. Volví a hablarle de que no podía hacerle esto, pero ya estaba hecho. Rose Gómez había cerrado un capítulo de su vida y estaba abriendo uno completamente nuevo. ¿Cómo te sientes?, me preguntó Sharon mientras conducíamos hacia mi nueva casa. Me siento renacida. La nueva casa era perfecta, más pequeña que la anterior, pero con todo lo que necesitaba. 2 habitaciones, una para mí y otra pa reinvitados. En realidad, quería tener una sala de estar acogedora, una cocina moderna, una jardín pequeño, pero bonito. Es precioso, Rosé. Serás muy feliz aquí. Por primera vez en mi vida, tuve un espacio que era completamente mío, sin ataduras, sin obligaciones con nadie más
Esa tarde, mientras ordenaba mis cosas en mi nuevo hogar, sonó el teléfono. Era un número que no reconocí. La SRAN Rose Gómez, CIA. Soy el abogado Héctor Torres. Represento a su hijo, Ethan Gómez. Mi cliente quiere impugnar la venta de la propiedad en la calle Maple. Así que Ethan había seguido. Ann cumplió su amenaza. Había contratado a un abogado para intentar quitarme el derecho a vender mi casa. Abogado, eso Ann, la propiedad era mía. Tengo todos los documentos que lo prueban. Entiendo, señora. Quizás podríamos reunirnos para hablarlo en una posible solución. No hay nada que discutir. Abogado, ejercí mi derecho. Recho a vender una propiedad que era enteramente mía. Señora, mi cliente alega que la venta se realizó en un estado de angustia emocional y sin considerar los derechos familiares. No pude evitar reír. Ethan estaba tratando de demostrar que estaba loco o que la familia tenía derechos sobre mi propiedad. Consejero, tengo 70 años. No tengo demencia. Tengo todas mis facultades mentales y en la propiedad estaba solo a mi nombre. Su cliente no tiene ningún derecho legal sobre esa casa. ¿Estaría dispuesto a reunirse conmigo para hablar sobre la compensación? No hay nada que discutir. Buenos días, colgué y me senté en mi nuevo sofá a reflexionar sobre todo lo sucedido. Ethan no iba a rendirse fácilmente. Él me seguía presionando, amenazando, intentando hacerme sentir culpable. Pero ya no me importaba. Rose Gómez había tomado la decisión más importante de su vida, y no había vuelta atrás. 3 meses después de mudarme a mi nueva casa, mi vida había cambiado. Se cambió por completo. Me despertaba cada mañana sin el peso de las expectativas de los demás, sin la presión de tener que complacer a nadie más. Mi rutina matutina seguía siendo la misma. Un desayuno tranquilo, contemplando mi pequeño jardín. Revisaba mensajes en el grupo de WhatsApp con mis amigos, pero ahora todo tenía un sabor diferente. Era el sabor de verdadera libertad. Sharon venía a visitarme todos los martes y jueves. Formé una hermandad de mujeres maduras que se apoyaban mutuamente. También conocí a mis nuevas vecinas, Chloe Fagons, Anona Vayuda, 72 años, que impartía clases de tejido, y Olivia Chávez, una mujer de 68 años, que había abierto un pequeño negocio de panadería desde su casa. ¿Sabes lo que más me gusta de vivir aquí?, le dije a Sharon mientras tomábamos café en mi nueva cocina. Que nadie me conoce como la mamá de Ethan, ni como la suegra de Martin aquí. Simplemente soy Rose Gómez. Mi nueva identidad había florecido de maneras que no había. Esperado me había inscrito en un taller de pintura en el centro comunitario. Había redescubierto mi pasión por la costura, pero ahora estoy creando cosas para mí. Aprendí a usar mejor mi teléfono e incluso abrí una cuenta de Instagram, donde publiqué fotos de mis proyectos. El dinero de la venta de mi antigua casa me permitió no solo comprar la nueva propiedad, sino también para tener un colchón financiero que me diera tranquilidad. Por primera vez en mi vida, no dependía económicamente de alguien, y ese sentimiento era embriagador. ¿Has tenido noticias de Ethan?, me preguntó Sharon. Su abogado me llamó 2 veces más, pero no contesté a Tina. Me dijo que finalmente encontraron un apartamento más grande para alquilar. Ethan tuvo que afrontar las consecuencias de sus decisiones precipitadas, pero finalmente había resuelto su problema en situación de vivienda, sin necesidad de invadir la casa de su madre. ¿No los extrañas? Era una pregunta que a menudo me preguntaba. ¿Extrañaba a mi familia? ¿Extrañaba el ruido de los niños, las conversaciones en la mesa, la sensación de sentirse necesitado? Extraño la idea que tenía de ellos. Respondí después de pensarlo. Extraño la ilusión de que me valoraban, pero no extraño sentirme utilizada. Esa fue la verdad más honesta que pude andar durante años. Confundí ser útil con ser amado, ser necesitado, ser respetado. Un domingo por la tarde, mientras regaba las plantas de mi jardín,
Él sonó el timbre. Era Leo, mi nieto de 8 años, acompañado de Chloe, mi nieta de 6 años. Estaban solos, lo cual me sorprendió. Gritó Leo, corriendo hacia mí. Hola, mis amores, ¿qué hacen aquí? ¿Dónde están sus padres? Papá nos trajo, pero se quedó en el auto, explicó Chloe. Nos pidió que te dijéramos que te extraña mucho. Manipulación emocional usando a los niños. Ethan había caído en ese punto de nivel de desesperación. ¿Y me extrañas? Pregunté, agachándome a su altura. Sid, ¿por qué no vives? ¿Ya no estás en la casa grande? Porque compré una casa más bonita donde puedo ser más feliz. ¿Podemos verla? ¿Podemos verla? Claro, dejé, los llevé y les mostré cada rincón de mi nuevo hogar. Se les iluminaron los ojos al ver mi cuarto de costura perfectamente organizado, con telas de colores, y mi máquina funcionando. ¿Es tan bonito? ¿Puedes enseñarme a coser? Claro, cuando tus padres me den permiso, puedes venir los fines de semana y te enseñaré. Jugábamos durante 1 hora. Les preparé sus galletas favoritas. Vimos dibujos animados. Nos tomamos selfies que subí a mi Instagram. Fueron momentos genuinos, sin presión, sin intenciones ocultas. Cuando sonó mi teléfono sub-Q, era Ethan, preguntando por los niños. Mamá, ¿están los niños ahí? Sí, están aquí, muy felices. El camino. Podemos venir a recogerlos. Puedes venir, pero solo a recogerlos. Estoy y no voy a discutir contigo delante de ellos. 10 minutos después, Ethan y Marta llegaron. Se veían diferentes, más cansados, más serios. Las presiones financieras de mantener a una familia sin el apoyo externo, los había afectado visiblemente. Hola, mamá. Ethan me saludó con una voz más suave que la última vez. Hola. Ethan, a los niños se portaron muy bien. Marta apenas me saludó. Todavía estaba resentida por todo lo sucedido, probablemente culpándome por las dificultades que habían enfrentado. Mamá, ¿podemos hablar un momento? Ya te dije que no discutiré nada delante de niños, no es para discutir. Solo quiero disculparme. Definitivamente no lo vi venir. Ethan, mi hijo orgulloso y testarudo, estaban disculpándose. Los niños fueron a jugar al jardín un momento. Cuando se fueron, Ethan se sentó en mí. Senté en mi nuevo sofá y respiré hondo. Mamá, estos últimos meses han sido muy difíciles, no solo por la dinero, pero porque me di cuenta de que nunca te pregunté qué querías. Ya ahora lo entiendes. Sí, ahora entiendo que tomé decisiones sobre tu vida sin teniendo en cuenta tus sentimientos, y me disculpo por ello. Fue un progreso, no fue una disculpa completa, porque no mencionó el respeto, la manipulación o las amenazas legales, pero fue el primer paso. ¿Y qué esperas de mí, Ethan? No espero nada, mamá. John solo quería que supieras que estaba equivocado. Marta permaneció en silencio, pero vi algo en sus ojos que podría haber sido comprensivo. Tal vez ella también se había dado cuenta de que las madres no había recursos ilimitados para resolver los problemas de los demás. Ethan, no soy tu enemigo. Nunca lo fui, pero ya no seré la mujer que dice que sí a todo, sin que le pregunten qué piensa. ¿Lo entiendo? ¿De verdad lo entiendes? ¿O solo me dices lo que crees que quiero oír? Pensó antes de responder. Aneson me dio esperanza. Por primera vez, realmente estaba reflexionando sobre mis palabras. Creo que aún entiendo, y creo que tengo miedo de admitir que mi mamá tiene derecho a vivir su propia vida. Fue la declaración más sincera que le había escuchado en años. Los niños pueden venir a visitarme cuando quieran, pueden quedarse los fines de semana, si necesitan tiempo para ustedes mismos, pero vendrán como queridos invitados, no como mi obligación, de verdad, pero con una condición: que me respetas, como respetarías a cualquier otra persona que te ayudara. Asintió con una humildad que no había visto en él desde que era niño. Cuando se fueron, me quedé en mi sala mirando las fotos que había tomado con mis nietos. Eran hermosos, inocentes, llenos de vida. No fue su culpa que sus padres tomaran las decisiones. Lo hicieron, pero ahora la relación se haría en mis términos. Ya no sería la abuela que decía que sí a
han todo por miedo a perder el cariño de sus nietos. Yo sería la abuela que los amaba lo suficiente como para enseñarles que las mujeres mayores también merecen respeto. Esa noche, antes de dormir, me miré en el espejo de mi nuevo de remitorio, ambé, a una mujer de 70 años que había aprendido a valorarse. Vi a Rosé Gómez, completamente libre, dueña de sus propias decisiones. Me metí en la cama, sabiendo que al día siguiente despertaría en mi casa con mi horario, con mis planes, con mi vida. Finalmente, después de tantos años, fui yo quien decidió a quién cuidar. Y la primera persona que decidí cuidar fui yo mismo.